Bien, en el anterior video te hablé de lo que es el reino de Dios, de las llaves, estrategia del reino de Dios. ¿Ok? Y vamos a seguir, porque yo prometí traerte sobre el reino de Dios. Que esto tú no lo escuchas en ningún lugar. Tienes la llave y puedes entrar. Y tienes el acceso de todo. Tú sabes que en el reino de Dios hay ángeles, guardianes que cuidan las puertas secretas del reino de Dios. Y las cuidan, ¿ok? Para que nadie pueda entrar por ahí, solamente los que Dios permite en el reino de Dios espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que el reino de Dios nos conoce, ¿ok? Dios nos hizo. Dios hizo el mundo entero. A todos los humanos que existimos en el planeta Tierra, Dios nos conoce. A todos. Jóvenes, niños, ancianos, los bebés, todos Dios, amén. Dios nos conoce, porque Él nos hizo, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y Él tiene el control de todos los humanos que Él hizo en la tierra, sean cristianos o no. ¿Tú sabías que el reino del humano también han inventado reinos que han conquistado, que por ejemplo España conquistó muchos lugares de Sudamérica y Centroamérica? Y bien, le damos gloria y honor al Señor porque su reino se está expandiendo. Eso es la oración mía, que el reino se expanda, porque hoy quiero darte la segunda parte de el reino de Dios. Vamos a seguir con el estudio del reino de Dios, lo que prometí. Ya bajé un video de reino, porque necesitamos saber qué es un reino. Y bien, vamos a empezar. La Biblia dice en Mateo 6, versículo 33, claramente que la prioridad de Dios, oiga bien, es que sus hijos busquen su reino. Dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Bien, ¿qué significa eso? Significa, cuando dice buscar el reino de Dios, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Que tenemos que indagar, tenemos que preguntar, tenemos que saber, tenemos que averiguar, tenemos que explorar qué es un reino y quién es el rey, porque en todo reino hay un rey. Si usted sabía, mire, Puerto Rico, las Bahamas, Centroamérica, Suramérica, fueron invadidos por reyes españoles. Y en las Bahamas, de gente de Europa, de Inglaterra. Y así, hubo muchos años atrás, antes que vinieran los presidentes, antes que existieran los presidentes, hubieron reyes. Desde el principio de Génesis en adelante, hubieron reyes. Por eso que están los libros de los reyes. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, porque en esos tiempos habían reyes. ¿Qué hace un rey? Un rey conquista naciones. Un rey, cuando conquista una nación, se convierte en el dueño de esa nación. Y entonces, ¿quiénes lo conquistan? Los soldados, el gobierno, que van a lugares, en esos tiempos iban a lugares, peleaban y conquistaban tierras y mataban a sus ciudadanos. Entonces, eso es que estaban conquistando tierras, y cuando ya se adueñaban de esa tierra, el rey era propietario de esa ciudad. Los ciudadanos tenían que vestir con una vestidura específica, todos iguales, tenían que vestir con una vestidura que el rey exigía como un respeto hacia él. A un rey
un rey nace, no es que nadie vota por él para que sea un rey. El rey nace. A un rey nadie puede votarlo, como a un presidente que usted lo puede votar, no puede votar por él si no quiere, no está de acuerdo con él si no quiere, en sus ideas usted no comparte con él, ni vota por él. Y los presidentes no dan nada y los gobiernos tampoco. Al contrario, roban los gobiernos más que lo que dan. Entonces, un rey es diferente. Un rey se compromete a que a sus ciudadanos no les falte nada. Y suple las necesidades. En esos tiempos los reyes, estamos hablando de los griegos trajeron la democracia y la democracia no es de la Biblia, ¿ok? Quiero enseñar eso. La Biblia dice que estamos hablando de un rey, un reino, y Jesucristo. La democracia no es bíblica, ni la republicana. Eso son cosas de culturas de hombres que trajeron los griegos y los presidentes de Estados Unidos, de las cosas de las republicanas. Todo eso es cultura de hombre, ideas de hombre. Pero un rey es, ya dijimos, un rey que viene y conquista naciones, invade naciones y hace una nueva cultura de su reino. Entonces, todos los países, la mayoría de Sudamérica, Centroamérica, las Bahamas, Puerto Rico, Cuba, en ese tiempo, eran oprimidos por esta gente que fueron a invadir, españoles, ingleses, europeos, y por mucho tiempo tuvieron en opresión a estos países que gracias a Dios ya ellos se independizaron y ya los reyes no existen allá. Ahora mismo existe solamente el rey de España. Si usted ve cómo ellos visten, su cultura es diferente. Bien, y ya dije, a un rey usted no lo puede votar. Un rey nace y cuando muere, viene el sucesor que es de su familia, no una gente extraña. En cuanto a la presidencia, los gobernadores, los alcaldes, esos que uno vota por ellos. Uno elige quién va a ser el presidente, el gobernador, el alcalde, pero usted no puede elegir un rey. Un rey nació y es un rey. Punto y se acabó. Y usted tiene que seguir sus reglas. Si no, usted lo deportan porque usted no es ciudadano, no respeta las leyes del rey o lo matan. Bien, entonces la Biblia dice en Mateo 6, versículo 33, buscad el reino de Dios. Entonces, ¿qué es un rey? Es un rey que gobierna, es el dueño de ese país, esa tierra. Ahora, estamos hablando de rey de reyes y señor de señores, que es el dueño de todo lo que existe en el universo, en el planeta Tierra, en todo lo que hay, lo que se mueve la Tierra, todo lo que es, sea casa, sea carro, todo lo material. Nosotros somos, él es nuestro dueño porque Él fue el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él es el dueño de la creación, de todo. O sea, que Dios es el dueño de todo. Porque un rey es dueño de todo, ya dijimos, ¿ok? Entonces, en la cultura del humano, de la tierra, hay culturas diferentes, ya dijimos, la democracia, la republicana, culturas de países, de Puerto Rico, vamos a decir Santo Domingo, de otros de Sudamérica, Centroamérica, culturas de cómo se visten, sus creencias, su ropa, su vestuario, sus historias, bla, 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 pero estamos hablando ahora de un reino que
es invisible, pero es más real que los cielos y la tierra y que los planetas, porque antes de que se hicieran o existieran los planetas y los humanos y los animales y existiera nada, ya Dios siempre ha estado en su reino donde Él vive en el tercer cielo. Y el Rey es Dios, Jesucristo, porque los tres son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, sus hijos, venimos siendo sus reyes, sus sacerdotes, sus embajadores. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hijos de Dios, lo que hemos creído en su reino, lo que hemos creído en Él, ya no vivimos más bajo la opresión de los republicanos o los demócratas. Nosotros, el gobierno ya de nosotros no es republicano o demócrata. El gobierno de nosotros viene siendo el reino de Dios. Repito, el gobierno de nosotros viene siendo el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de donde Dios vive, que es una cultura muy diferente. Bien, entonces vamos a hablar de la cultura del reino de Dios. Cuando Jesús vino, Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él no dijo arrepentíos porque la religión llegó. Por ejemplo, la católica, la pentecostal, el presbiteriano, séptimo día, mormones, testigos de Jehová, que si esto, que si aquello, Buda, que si esto, que si aquello. No. Él no mencionó nada de eso. Todos los nombres que la gente le ha puesto aquí abajo en la tierra, católicos, pentecostales, presbiterianos y bautistas, y todo lo que es nombre, es que el hombre le ha puesto su nombre a tal organización religiosa y le puso pentecostal, católica, bla, bla, bla. Pero en ningún momento Dios dijo: va a ser católica o pentecostal o presbiteriana. No, no. El Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir volver atrás, volver a reaccionar, volver a todo lo que es que tus cosas erróneas, vamos a decir, todo lo que tú has cometido, errores, pecados, tú tienes que, cuando el Señor dijo arrepentíos, quiere decir que tú tienes que volver. Por eso el Señor dice, perdonando, dice la Biblia: renovaos vuestra mente. Tienes que renovar tu mente de verdad cuál es tu origen verdadero, de dónde tú viniste. Nosotros, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de Dios, porque Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el Señor dijo arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado, le está diciendo: ya vino la verdadera cultura. Llegó la verdadera cultura. Llegó el verdadero origen de donde ustedes vinieron. Y donde ustedes vinieron está la santidad, paz, armonía, gozo, alegría, no pobreza. Dios es el dueño del oro y de la plata, calles de oro, mar de cristal. Está hablando, en otras palabras, Jesús dijo, cuando Él dijo arrepentidos, porque el reino, o sea, mi país, donde yo vivo, mi ciudad, de mi Padre, mía, ciudades celestiales, calles de oro, mar de cristal, de donde yo vengo, es una cultura diferente. Llegó a la tierra porque yo vengo a decirles a ustedes que ustedes están equivocados. La cultura que ustedes han aprendido aquí, de que adulterar, fornicar, hacer lo malo, es una cultura que viene del cielo
y que ustedes pueden hacer lo que les da la gana, se equivocaron. Ustedes están en una cultura diferente, donde el príncipe es Satanás y los ha engañado por mucho tiempo, diciéndole que como ustedes están actuando en sus culturas de hombre, está bien. No. Arrepiéntanse porque la verdadera cultura ya llegó y es donde vivo yo, vive mi Padre, el Espíritu Santo, que todo es puro, santidad. O sea, que si tú haces cosas malas, tú haces cosas que a Dios no agrada, tú no estás en la cultura del reino de Dios. Tú estás fuera del reino, tú estás en las tinieblas y tú le perteneces a Satanás. Te estoy hablando en forma más sencilla para que entiendas lo que el Señor quiso decir del reino. Entonces, el reino existe antes que existiera la tierra, las estrellas, los universos, porque ahí vive Dios, siempre. A Dios nadie lo hizo, Dios es Dios, por eso que Él es Dios. Entonces, la idea de Él, repito, la idea de Él siempre ha sido tener su reino, porque Él es el Rey de toda gloria, el Rey del universo, lo dice la Biblia. El Rey de toda gloria, decía David, el Rey del universo, adorémoslo, exaltémoslos, porque Él es el dueño de todo. Todo lo que tú tienes, casa, carro, ropa, comida, todo lo material que tú tienes, no te pertenece, le pertenece a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Simplemente Dios te ha bendecido, claro. Por eso que nadie puede llevarse la gloria de decir, no, esto es por mi esfuerzo, por mi trabajo, que yo tengo la casa, que tengo el carro, que esto, aquello, pero te estás olvidando que tú estás respirando porque el Creador tiene misericordia y quiere que estés vivos en la tierra con un propósito, porque fuimos creados con un propósito en la tierra, no para hacer lo malo, sino para adorar al Rey. Pero la cultura del hombre te ha hecho creer diferente. Ahora, yo entiendo esto, y es un punto muy bueno lo que voy a decir, atienda bien. Entiendo que la mayoría de la humanidad, después que los reyes se acabaron, se criaron en una cultura de demócratas y republicanos. Quiere decir que ya no, los reyes no existieron, ya no hubo cultura de reyes. Entonces, todo aquel que no nació en una cultura de un rey, por ejemplo, los abuelos o bisabuelos de antes de nosotros, ellos se criaron en culturas de reyes que invadieron las tierras, ya dijimos hace poco, de España, de Inglaterra, todo eso. Entonces, ya la gente hoy en día no sabe lo que es un reino, por eso que es fácil decir, no, pero yo no, por eso es que es muy fácil no entender el reino. Y Satanás no quiere que tú sepas del reino de Dios. Y Satanás no quiere que tú investigues del reino de Dios. Y Satanás odia, el más mensaje que odia Satanás es que tú sepas del reino de Dios, porque él sabe, él vino de allá.